Muy bien, retomamos entonces. Me gustaría poder volver con nuestro invitado y que nos ubique un poco más en su propia realidad, ¿no? Es la que lo trajo al Uruguay, la que lo hace formar parte de esta marcha y por qué él sí se anima, pensando en otros que tú mismo contabas, prefieren no ser marcados o no ser identificados. Bueno, yo vine al Uruguay, yo desde los 14 años estoy en la oposición, tengo 43 años. Tuve que irme de mi país por problemas políticos, me Tu obligaron a familia, salir, supongo, tus padres. me obligaron a salir del país. Me dieron 15 días para abandonar el país o me metían preso. Ya tuve que salir por Guyana. Yo iba a ir a Chile. Decidí venir aquí a Uruguay porque Chile no hacía papeles, Uruguay era el único que estaba haciendo papeles. Los cubanos tenemos, gracias a Guyana, eso sí lo tenemos que decir, tenemos una vía de escape de Cuba. El dictador Raúl Castro ha tratado de amedrentar al presidente de Guyana en varias ocasiones que cierre lo que es el visado abierto que tiene hacia Cuba, y él le ha dicho que no. Ningún otro país en Latinoamérica, Trinidad y Tobago también, pero Trinidad y Tobago es una isla donde a veces no te permiten la salida a otros países. Ahí han habido cubanos estancados. Entonces nosotros, gracias a eso, tenemos la posibilidad de poder emigrar a otros países, si no, tuviéramos que ir para Rusia, que es el otro país que tiene libre visado para los cubanos. Y son cosas que, por eso podemos venir aquí a América y venir a Uruguay. Y vaya, usted aquí en Uruguay me encontré que nos dieron un recibimiento, un calor como el que uno siente en la patria. Han sido generosos y debido a que tienen esa democracia, esa libertad de expresión, nosotros decidimos unirnos a raíz del llamado. Yo antes del 26 de enero, yo estaba haciendo todo mi trabajo por lo que es las redes sociales y diciendo, ¿no?, todo lo que sentía por el régimen castrista y todo lo que me había sucedido. Entonces, al Eliezer Ávila hacer el llamado a esa manifestación en distintos países, nos unimos un grupo de cubanos aquí en Uruguay y bueno, hicimos el grupo de Cubanos Libres, y donde lo que queremos, nuestro objetivo es lograr que toda Latinoamérica, todos los países vean que lo que hay en Cuba es una dictadura, abrirle los ojos al mundo, donde nuestro país engaña a todos los países diciéndole que es un país libre, que es un país democrático, cuestión que es mentira, reprime a los cubanos dentro de Cuba, engaña a la opinión internacional haciendo cosas da una noticia internacional como con los cuenta propia, que abrió cuenta propia, que se está ejerciendo las actividades en Cuba, y es mentira, los reprime. Yo en Cuba tuve la oportunidad de dirigir lo que es el cuentapropismo, y una de las cosas que me hicieron cuando fue Obama fue dar licencias, y después cuando Obama regresó a Estados Unidos me dijeron que tenía que quitar las licencias esas que habían dado. Y una de las cosas, yo dije que no, mi cara no era de cartón, y por ahí empecé a tener problemas. Tuve que hacer una salida ilegal en una lancha porque me querían hacer talco, y después fue que me dijeron que me hicieron un juicio falso y me dieron 15 días para irme del país. Por eso estoy aquí, estoy súper agradecido del Uruguay, y ojalá y ustedes se integren a las redes de nosotros los cubanos que pertenecemos al grupo de Cubanos Libres, para que vayan viendo todos los abusos policiales, los presos políticos que tenemos en Cuba, encarcelados injustamente y que no se dan a conocer por la parte cubana. Cuba, si pueden ver en La OEA y pueden ver en otros lugares, no reconoce que tiene presos políticos. Para ello todos somos delincuentes. Sí, me gustaría poner a debatir un aspecto que además fue evocado en las marchas, en la del año pasado, en la de este año,
quienes hacían la contramarcha, por ejemplo, creo que esto es algo que encontré en la publicación del periodista Esteban Caimada de enero del 19, los supuestos comunistas gritaban Cuba sí, yanquis no. Por su parte ustedes este año es Cuba sí, Castro no. Bueno, ya aparece Estados Unidos ahí siempre como en el eje. Y una columna interesante y bastante reciente de su líder, ¿no?, de Eliezer Ávila, justamente, se hacía la siguiente pregunta. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Si Estados Unidos dejara de imponer las restricciones que le pone a Cuba, ¿habría más libertades en Cuba para los cubanos? Las dictaduras son dictaduras y el fundamento de una dictadura siempre es en algo o en el imperio o en un opresor que permite entonces que nuestro sistema oprimido, ¿verdad?, continúe luchando contra eso. Si Estados Unidos corta las restricciones, van a encontrar a otro país en el cual sea el fundamento para mantener el régimen. Lo pregunto porque muchas veces quienes de alguna manera no hablan de dictadura en Cuba o son defensores del régimen castrista, ponen la atención en el bloqueo económico de Estados Unidos. Entonces, ¿pasa por ahí la eventual libertad mayor o menor que puedan tener los cubanos por las restricciones que pone Estados Unidos? Porque también es verdad que Estados Unidos con algunas dictaduras no se mete. Pero los presos políticos no es el gobierno de Estados Unidos que tiene presos políticos. Por eso lo pregunto, a ver qué opinan los demás. ¿Qué pensás, Ale? No, que es una estrategia a todas luces equivocada por donde se le mire. Históricamente, primero, a propósito de otro país, yo hace poco señalé que las sanciones económicas para una nación no son de recibo desde mi perspectiva, porque siempre terminan afectando a los más débiles, al pueblo. Pero además en este caso, en el caso de Cuba, ha servido como el argumento perfecto para fortalecer el discurso de quienes están en el poder, naturalmente. Por lo tanto, yo creo que se puede decir que creo que a veces hay una confusión muy grande, ingenua, diría, algo torpe, en la idea de que ponerse adjetivando a Cuba como una dictadura, yo soy de los que creo que es una dictadura, necesariamente te obliga a decir que Estados Unidos hace todo bien y está fenómeno. Claro. Y habemos otros que trabajamos con una cabeza más libre, que decimos, no, es equivocada la política exterior de Estados Unidos para con Cuba y históricamente para con muchas otras naciones, ¿no? A mí no me duelen prendas. Y sin embargo también digo que Cuba es una dictadura. Y que creo que paradójicamente esta tensión le ha servido al gobierno de los Castro para mantenerse en el gobierno. Bien, Diego. Sí, para mí es una dictadura Cuba. No se respeta ni la propiedad privada, no se respetan los derechos, obviamente no se respeta la democracia. En esa situación en la que viven los cubanos, bueno, terminan escapándose en una lancha de su patria, siendo repatriados aquí en Uruguay, y la situación que ellos están viviendo es lamentable. O sea, el sistema mundial debe pararse y decirse que se acabe la situación de Cuba, como la de Venezuela, porque después vienen también las luchas armadas internas, hay que armar a los civiles, hay que armarse para ir contra quienes quieren defender sus derechos. Eso es una dictadura en todos lados. La justificación de que el bloqueo económico, Obama liberó en cierta medida, ayudó, colaboró a Cuba y no resolvió el problema. Obviamente que es la justificación que siguen diciendo que esto es culpa del imperio para justificar su dictadura. Bien, ¿alguien más por aquí? Sí, Pepe. La política exterior de Estados Unidos ha sido muy oscilante con el tema de las dictaduras. El otro día, con motivo del episodio de Irán y Estados Unidos, yo mencionaba que con Arabia Saudita Estados Unidos nunca se ha metido y es una teocracia, una de las dictaduras más feroces, solo que tiene la reserva más grande de petróleo que hay en el mundo y además es el primer productor de petróleo a nivel mundial. Es cierto que se aflojó un poco la cincha con esa distensión que hubo con la visita de Obama a la isla, pero luego también hubo un cambio con la llegada de Donald Trump, ¿no? Puede ser, sí, seguramente una excusa. Coincido con Alejandro en el sentido que las medidas de, digamos, ahorcamiento desde el punto de vista comercial, financiero y algunas otras cosas más tienden a caer finalmente sobre la población. Pero además creo que desde Uruguay tenemos una versión bastante edulcorada de este asunto, ¿no? Creemos que esta es una lucha por las ideas. Y creo que a esta altura esta ya no es una lucha por las ideas, creo que en algún momento sí lo fue. Es una lucha por el poder, ¿no?
por mantenerse en el poder. También la lucha de Estados Unidos es una lucha por el poder. Entonces suscribo a lo que decía Alejandro. Reconocer que no hay libertad en Cuba, que hay presos políticos, que no se puede ejercer la libertad de prensa, que hay un partido único en Cuba, algunos discuten eso todavía, no implica decir que Estados Unidos es bueno y que Estados Unidos está haciendo las cosas correctamente, sobre todo con lo que estamos viendo en estas últimas horas, que se cree, bueno, el jefe del mundo y pone un dron y dispara donde quiere, como quiere, y desata los conflictos que desata, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener la suficiente inteligencia desde Uruguay de no politizar esto, creyendo que es una lucha por las ideas, abrazados a viejos paradigmas, y entender que es una lucha por el poder, por quién mantiene el poder en Cuba. Y eso no implica no darnos cuenta que también Estados Unidos hace su juego en relación a eso, ¿no? Lo responsable es no pensar en la teoría nuevamente de los buenos y los malos. En esto yo creo que Estados Unidos está lejos de ser el bueno de la película, pero las dictaduras son de derecha y son de izquierda. La única diferencia que hay entre la dictadura de derecha y la dictadura de izquierda es que de algunas dictaduras de derecha a veces se sale. De las de izquierda no se sale nunca. Las dictaduras son dictaduras. De las de izquierda no salen nunca. Las dictaduras son dictaduras. O las derrotás, o las derrota un ejército interno, o no se sale. Y esa es la gran diferencia y la gran enseñanza en América Latina. Bien, quedan los últimos minutos. Me gustaría que los puedas aprovechar como cubano, integrante de la diáspora aquí, de los que no está de acuerdo, pero también hay cubanos de acuerdo, ¿no? Con el régimen, y de hecho no todos, supongo que los que están aquí están por la misma causa. Entonces, bueno, tu llamado para quienes sí están alineados en poder explicar o transmitir la sensación que tienen sobre el régimen. Bueno, la sensación que nosotros tenemos sobre el régimen cubano. El régimen cubano, o sea, eso de Cuba sí, yanquis no, eso fue Fidel de los años 80. Nosotros cuando vemos que nos dicen eso nos da risa. Pero lo dijeron el año pasado. Sí, pero nos da risa porque eso lo inventó Fidel para a los mismos cubanos le cogieran odio y los reprimieran, le tiraran piedra. Estos cubanos que están en contra del gobierno de él son pagados por Estados Unidos. Y entonces decían esa consigna, Cuba sí, yanquino, al decirnos a nosotros que somos cubanos, que trabajamos durísimo aquí en Uruguay, por buscarnos que Estados Unidos no nos da un medio. No tenemos nada que ver con Estados Unidos. ¿Qué tiene eso que ver? Es la embajada cubana que los está adoctrinando, le dice esas cosas arcaicas que no tienen nada que ver con nosotros, que no estamos al servicio de Estados Unidos, no estamos de acuerdo con el bloqueo. Quisiéramos que quitaran el bloqueo para ver de qué otra cosa se va a agarrar. Sabemos que se va a agarrar de algo, porque lo de ellos es mantenerse en el poder. Y lo que queremos es que todos los países se unan y quitemos la dictadura, por lo menos de América Latina. Que las embajadas cubanas, miren lo que pasó en Chile, lo que pasó en Bolivia, que quieren, Evo Morales quería mantener su tercero, cuarto, quinto mandato con estatuas puestas. Esa gente se enferman, llegan a querer un poder eterno, que es lo que pasó con Fidel en Cuba y es lo que está pasando con los que tenemos allá. En Cuba lo que hay es un títere de presidente, no hay presidente, porque quien manda en Cuba, que lo sacaron en la Constitución nueva, que ningún cubano aprobó eso, es el Partido Comunista. El presidente tiene que regirse por lo que manda el Partido Comunista. Raúl entregó el poder de la presidencia, pero es el primer secretario del partido. ¿Quién es el que manda? Eddie Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde, a través de qué sitios en internet se puede, estar contactados con ustedes? Nosotros estamos, informarse. Tenemos el grupo Cubanos Libres en Uruguay, donde por ahí nos pueden contactar. Además de eso, por Twitter con Eliezer Ávila, que tiene... El grupo Somos Más. Exacto. Sí. Y los movimientos democráticos cubanos y el MDC, hay varios. ¿Van a hacer la denuncia finalmente ante el Instituto de Derechos Humanos? Exacto, ya se va a hacer conjunto con vamos a hacer esa denuncia, tenemos un abogado ya. Sí. Y además de eso, se hizo la que hice yo. La tuya por agresiones personales, por lesiones personales. Eddie Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Encantado. Última pausa, ya venimos. Gracias.